Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en esta semana tocaremos el tema de recursos naturales para complementar lo ya trabajado con biomas. A continuación vamos a resolver algunas preguntas que más que todo son casos que nos van a permitir evidenciar los problemas que se vienen dando en el mundo a causa del mal uso de los recursos naturales y también ver algunas formas de solución. Primera pregunta. Los humanos influimos en el equilibrio de los ecosistemas y sobre nuestra subsistencia. Por eso el gobierno peruano viene aplicando la estrategia del enfoque ambiental que pretende dar mayor sostenibilidad a las actividades económicas y restaurar los espacios boscosos degradados. El plan piloto se inició en las regiones de Cusco y Cajamarca, aprovechando la adaptabilidad del eucalipto y el pino. Como sabemos nosotros, uno de los problemas que está quejando a los recursos naturales es el tema de la deforestación. La deforestación es la tala indiscriminada, donde evidentemente, aparte del problema de talar los árboles, vemos una negativa por el tema de reforestar. Reforestar es distinto de forestar. Forestar es colocar árboles donde antes no había y reforestar donde siempre han existido pero han sido depredados por el hombre. La deforestación es muy dañina porque los árboles nos generan oxígeno y comprimen el dióxido de carbono. Cortarlos genera aún mayor contaminación y problemas para el ser humano, los animales y plantas y obviamente para el mismo clima. En el caso del Perú ya he encontrado que este es un problema y se viene trabajando con la siembra del eucalipto y el pino que ayudan a reforestar el lugar y a recobrar los nutrientes del suelo. 1. La reforestación es la medida sostenible base de la estrategia y como nosotros podemos ver es verdadero. ¿Las tierras de las regiones andinas mencionadas serán de uso intangible? No, ellos pueden seguir allí. Por eso vemos nosotros que es la base de la subsistencia del ser humano. Lo que tratan es de recuperarlo. Los peruanos producirán y consumirán sus productos sustentables. Ahora sí, porque al trabajar y pensar en función de la naturaleza estarían dentro del concepto de desarrollo sostenible. La deforestación es un proceso que daña exclusivamente al suelo. No, la deforestación también termina dañando la atmósfera, a la biodiversidad y al ser humano. Letra A. Haití es un país donde solo el 4% de la población rural tenía acceso a inodoros, lo que originó la propagación de enfermedades estomacales. Imagínense el cólera, la diarrea y enfermedades que pueden ir surgiendo. Una organización no gubernamental, o sea, una ONG, ha logrado concientizar a la población en el uso de baños ecológicos, donde la materia fecal ha sido convertida en abono apto para el uso agrícola del caso descrito. Estos baños ecológicos reciclan agua, la reutilizan y esta agua es luego tratada y convertida en abono, porque ya no mantiene estos residuos fecales, sino al contrario, mejoran todavía el lugar. Determina el valor de los siguientes enunciados. Las aguas negras constituyen la principal fuente de contaminación y esto es verdadero. Como hemos visto nosotros, al no existir inodoros, casi siempre lo utilizaban en silos o esto terminaba contaminando. La reutilización del agua residual es una política sostenible y sabemos que esto también es verdadero porque estamos aplicando la reutilización del agua que obviamente está escaseando en varios continentes y que además está aplicando para la agricultura. Entonces aquí ya vemos que tendríamos una alternativa que más nos acercaríamos. El abono orgánico solo contrarresta la contaminación del agua y esto es falso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de abono orgánico estamos hablando del suelo, entonces ayuda a evitar la contaminación del suelo y también la propagación en la atmósfera de los contaminantes que usualmente vienen en los abonos no orgánicos o inorgánicos. El cólera es una consecuencia de la contaminación del agua y esto también es verdadero. Es una de las enfermedades más comunes cuando el agua está contaminada y cuando tenemos lugares que están propensos a mayor foco de infección o virus a causa de una mala higiene.
Por lo tanto, la alternativa sería la letra D. 3. En la guerra del siglo XX se utilizó millones de litros de herbicidas contra la selva y los cultivos del lugar en conflicto. El defoliante más usado fue el agente naranja, un compuesto químico que se adhiere a las hojas llegando al suelo y al mar, lugar donde permanecería más de un siglo. A esta agente se le atribuye la masificación del cáncer, deformaciones, sarcomas, enfermedades respiratorias y males hereditarios. Como ustedes saben, en el bloque de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial especialmente, y de guerras que se fueron dando conjuntamente después de esta, no se restringió como ahora, gracias al derecho internacional humanitario, el uso de tipos de armas y optaron en muchos casos por utilizar los herbicidas, que obviamente se lanzaban contra la selva y los cultivos para evitar que los pobladores tengan alimentos, que estén nutridos frente a la guerra y para ocasionar obviamente que las muertes sean mayores. Sin embargo, este agente naranja, que no es el único, por cierto, pero es uno de los más peligrosos, no solamente caía en la selva, sino afectaba el suelo, afectaba el mar. Estamos hablando de contaminación del mar, contaminación edáfica y encima también la atmósfera. Pero en el suelo y en el mar ya no se iban, se quedaban impregnadas y con el tiempo nacían personas con diversas deformaciones que obviamente el ser humano tenía más contacto con estos lugares congelados. ¿Qué se puede inferir entonces? ¿Es un proceso irreversible y aislado de otras vías de contaminación? Y no, sabemos que todo es un proceso completo. No es irreversible, sí es difícil de solucionar, pero la contaminación del suelo va enlazada con el mar, como vemos aquí, con la atmósfera, etc. Genera la concentración de químicos en la cadena alimenticia. Y esto sí podríamos ver que es cierto, debido a que no solamente se afectaron los árboles o el suelo, sino veíamos que diversos animales son afectados por ellos y especialmente el ser humano, que conforme pasaban los años seguía manteniendo esas deformaciones. Causa el mayor porcentaje de muertes de forma directa. Es una forma indirecta que se da. No es que directamente mataron a las personas, ni haya sido utilizado el defoliante en la actualidad. Aumenta el rendimiento de producción y seguridad alimentaria. Por lo contrario, lo reduce. Nos quedamos con la letra B. 4. En Argentina, las provincias de La Rioja y Catamarca tienen características similares a territorios desérticos africanos. La Patagonia ha disminuido su actividad forrajera y ha perdido millones de cabezas en la producción ovina. Y la provincia de Buenos Aires concentra la mayor pérdida de nutrientes del suelo básicos para la producción de alimentos. ¿Cuál es el problema común en las provincias descritas? Nos mencionan entonces que el lugar se ha vuelto desértico, ha disminuido, significa que antes sí tenían actividad, y esto está afectando a la ganadería y a los nutrientes del suelo, que obviamente es la alimentación. Por lo tanto, no solo es contaminación del suelo, porque están hablando de una pérdida constante de los nutrientes, no están hablando de tala de árboles en sí, o de un problema de la masificación de empresas, sino de la desertificación que se da, que puede ser a causa de la salinización, el sobrepastoreo, entre otras actividades. Bueno, jóvenes, hemos concluido la parte mundial y como ya les había ido anunciando, la próxima semana ya iniciamos con el concepto de recursos naturales y ecosistemas dentro del Perú.